Decía Neil Simon que el mal genio es lo que nos mete en líos, el orgullo es lo que nos mantiene en ellos. Sinceramente creo que el orgullo es una de las condiciones humanas de las que más se ha escrito y sobre las que más se ha opinado, tal vez porque, como aseguran muchos filósofos, es parte necesaria de nuestra vida, nos da cierta chispa, nos empuja a superarnos. Claro que no todo es tan bonito como lo pintan, y es que no siempre sabemos trabajar y entender bien el orgullo. Decía François de la Rochefoucauld que el orgullo es igual en todos los hombres y que solo varían los medios y la manera de manifestarlo. Tenía razón. Están los que saben tenerlo controlado y lo usan en la medida adecuada y en el momento preciso, y los que abusan de él. Efectivamente, todos tenemos el pozo del orgullo en nuestro interior. Ahora bien, si lo empleamos mal, nos aísla, nos convierte en seres despreciables, en personas con las que no merece la pena apenas convivir. Ya lo dijo Benjamin Franklin, que el orgullo que se alimenta con la vanidad acaba en el desprecio, lo cual me recuerda aquella máxima de Amado Nervo, cuando nos advertía de que si éramos orgullosos más valía que nos preparásemos para abrazar la soledad, pues los orgullosos siempre se quedan solos. Y en verdad todos tenemos derecho a ser mejores, a luchar por una posición en la vida, tenemos derecho al reconocimiento, a sentirnos bien por lo que hacemos y decimos, pero ese derecho se torna inservible, peligroso e incluso me atrevería a decir que inútil, cuando todo eso se convierte en vanidad, en desprecio hacia los demás, en prepotencia, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo que una dosis justa de egoísmo o de estrés puede ser sana, pero en exceso puede convertirse en letal y muy involucionista, un poco de orgullo es bueno, demasiado es peligroso y mucho nefasto. Y es que cada persona tiene una identidad, una forma de ver y entender lo que le sucede. Con todo ello va configurando una personalidad que le permite valorar su posición en el día a día y también establecer unos patrones referenciales respecto de sí mismo. Esas comparativas y estudios, casi siempre subjetivos, son los que terminan dando como resultado ser lo que somos. Lo malo es que podemos serlo todo y nada a la vez. Somos un conjunto de epígrafes, de títulos, de actitudes. Su unión configura nuestra persona, pero no somos únicamente eso. Todos los terapeutas y maestros iniciáticos o expertos en crecimiento personal indican que el orgullo es sano y bueno. Lo es porque nos motiva a ser mejores, a superarnos, a reconocernos, a cuidarnos y a valorar no solo lo que somos, sino lo que hacemos. Hasta aquí, o hasta ahí, todo bien. El problema aparece cuando ese actor, al que podemos llamar el yo orgulloso, comienza a salir en escena cuando no le toca o cuando, tras protagonizar demasiado tiempo parte de la obra de nuestra vida, quiere terminar por dirigirla. Y es que el orgullo es una peligrosa arma de doble filo. Como hemos comentado aquí muchas veces, sirve para potenciar las capacidades y actitudes, para darnos fuerza, para darnos vitalidad y energía. Lo malo es que cuando se desajusta, nos hace perder perspectiva de la realidad. De pronto, cuando el orgullo gobierna nuestra vida, los errores casi siempre los cometen los demás y no uno mismo. La incomprensión no es por nuestra parte, sino que son los otros quienes no nos entienden. Los conflictos no se generan por nuestras ineptitudes o salidas de tono, sino porque son los otros quienes no saben hacer ese trabajo tan particular. En definitiva, gobernados por el orgullo, la excesiva vanidad o la prepotencia, que no dejan de ser variantes del orgullo, terminamos pensando que el mundo se ha vuelto al revés y que si bien nosotros somos perfectos, los que nos rodean no lo es o no lo son. Muchas personas tienen un alto concepto de sí mismas. Es correcto que así sea.
siempre y cuando esa valoración no impida analizar los errores que se cometen día a día, y eso en mayor o menor medida nos pasa a todos. O, por ejemplo, escuchar con atención las sugerencias o críticas de los demás sin por ello pensar que nos tienen manía o que pretenden ser más que nosotros. El problema con el orgullo surge cuando el concepto que uno tiene de sí mismo es tan elevado que nos transforma en seres soberbios con un desmedido orgullo personal. Os voy a relatar a continuación un pequeño texto que tengo el convencimiento de que expresa muy bien y de forma clara cómo y de qué manera nos confunde el orgullo. El ego mal entendido o desbocado puede volvernos a todos, ajenos a todo, puede apartarnos de la realidad y, lo más importante, es capaz de hacernos despreciar las ideas o acciones de los demás sin tan siquiera escucharlas o analizarlas. El cuento o el texto dice lo siguiente. Un joven que buscaba un maestro capaz de encauzarlo por el camino de la santidad llegó a un centro de culto presidido por un famoso gurú que, según decían, poseía la santidad. Antes de aceptarte como discípulo, le dijo el gurú, debo probar tu obediencia. Por este convento fluye un río plagado de cocodrilos. Deseo que lo cruces a nado. La fe del joven discípulo era tan grande que hizo exactamente lo que se le pedía. Se dirigió al río y se introdujo en él gritando, «Alabado sea el poder de mi gurú». Y ante el asombro de este, el joven cruzó a nado hasta la otra orilla y regresó del mismo modo sin sufrir el más mínimo daño. Aquello convenció al gurú de que era aún más santo de lo que había imaginado, de modo que decidió hacer ante todos sus discípulos una demostración de su poder que acrecentara su fama de santidad. Se metió en el río gritando, «Alabado sea yo, alabado sea yo», y al instante llegaron los cocodrilos y lo devoraron. Siempre que releo este cuento me viene a la mente aquella frase de que el hábito no hace al monje. Es verdad, no es más santo o elevado espiritualmente quien se atavía con trajes ceremoniales o títulos espirituales. No es más místico quien asegura serlo, sino quien lo demuestra con sus acciones y con la fe que pone en ellas. En el cuento que acabamos de observar, el sabio es el aspirante a serlo y no al revés. El aspirante confía, tiene, pues eso, a veces eso que hemos perdido muchos, o podríamos haber perdido muchos en el camino, o no lo hemos encontrado, o simplemente estamos cargados de ello. Fe. Este hombre cree en el esfuerzo y logra atravesar el río sin perjuicio. En cambio, el monje, que viendo aquello, hace aflorar su orgullo, acaba engullido por los cocodrilos. Dicho de otra forma, sería como afirmar que el joven no se permite seguir el camino que le marcan sus falsos egos, el orgullo entre ellos. Entiende que es un ser que debe aprender, pero confía en sí mismo y por extensión en su maestro. Y al cruzar el río es respetado por los cocodrilos. En cambio, el gurú muere porque su ego crece desmesuradamente al atribuirse un don del que carece. El ego del falso maestro, el orgullo, le hace creer que ha sido él quien ha obrado el milagro de evitar una muerte segura del monje. Su soberbia, su vanidad y orgullo, y no los cocodrilos, son sus asesinos. Las grandes corrientes filosóficas, al igual que muchos profesionales de la autoayuda de nuestros días, advierten que la autoestima es importante, pero cuando no es bien comprendida puede convertirse en peligrosa. Por eso, y a modo de idea o pauta de trabajo, considero que cada uno de nosotros tendría que poner un pequeño decálogo en su vida y poner en práctica esas ideas básicas para
de alguna manera hacer mayor énfasis e interés en lo que es en sí el orgullo, qué son los apegos, qué son los egos y cuáles de nuestros egos, porque a veces no solamente hay uno, hay muchos ahí pegados, ¿verdad? Son los que no nos hacen crecer ni evolucionar. En cualquier caso, en ese camino iniciático de conocimiento, de introspectiva, de llegar a persuadirse de que no somos el 10 que todos esperamos, o al menos los que esperan la sociedad, sino que a lo mejor tenemos que aprender todavía mucho para llegar a ese cum laude. Nos queda mucho camino por resolver y aprender. Ojalá que a través de diferentes manifestaciones, a través de diferentes maestros, a través de diferentes profesionales en diferentes materias de este conocimiento, podamos nosotros poner un poquito de luz en la oscuridad, en esa noche terrible, lúgubre, oscura, peligrosa, que cuando se habla de fe, cuando se habla de espiritualidad, muchas personas quedan confundidas. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Luces en la Oscuridad. Si lo escuchaste un día, seguro que te quedaste. Si aún no lo has escuchado, ¿a qué estás esperando? Si eres valiente y decidido, si no te dan miedo los retos, Luces en la Oscuridad. El programa que cada día suma más gente como tú. Luces en la Oscuridad. El programa de Pedro Riba desde Punto Radio. Toda una aventura.